En la mañana de julio de 1954, el aeropuerto avanzaba con la misma rutina, gente moviéndose sin prisa, maletas que pasaban una tras otra y agentes repitiendo procedimientos que conocían de memoria. En medio de esa normalidad entró un hombre que no llamaba la atención por su ropa, ni siquiera por su actitud. Caminaba tranquilo, como si yo hubiera cruzado miles de controles parecidos. Se ubicó en la fila, esperó su turno y entregó su documentación con calma. Y durante unos segundos todo siguió normal como siempre. El cambio vino cuando el funcionario abrió el pasaporte y revisó la primera página. No fue un gesto brusco, pero sí uno que rompió la rutina del lugar. El agente volvió a mirar el documento con más atención, tocó la textura del papel, observó la tinta y repasó los sellos. Nada parecía extraño, hasta que llegó al nombre del país. No coincidía con ninguna referencia conocida. La expresión del funcionario se tensó, mientras el hombre mantenía el mismo estado tranquilo, como si lo que estaba ocurriendo fuera completamente normal para él. Para cualquiera que pasara cerca, fue suficiente para que el ambiente cambiara. Supervisores se acercaron, otro agente pidió mantener al sujeto allí mismo, y el pasaporte empezó a circular entre manos expertas que buscaban fallas que nunca aparecieron. El documento se veía auténtico, demasiado auténtico para ser cuestionado, pero imposible de ubicar en cualquier mapa. Los agentes decidieron manejar el caso con calma, necesitaban verificar cada detalle, así que llevaron al hombre a una sala especial, donde registraron sus pertenencias sin encontrar nada fuera de lugar. El pasaporte tenía sellos de entrada y salida de lugares reconocidos, con fechas coherentes entre sí. Los códigos coincidían con los usados por las oficinas de migración. La consistencia del documento generó aún más dudas, porque normalmente los falsificadores fallan en pequeños detalles, pero ese pasaporte superaba incluso la calidad de algunos originales. La conversación con el sujeto tampoco ayudó a aclarar nada. Respondía con precisión sobre su supuesto país, describiendo su ubicación, sus regiones y sus rutas comerciales, como si todo fuera parte de una geografía común. Los funcionarios aplicaron procedimientos de seguridad, lo dejaron bajo vigilancia y enviaron copias digitales de los documentos a especialistas que revisaron cada capa del archivo. Todo se mantenía igual, auténtico, pero era imposible. Los casos donde alguien afirma venir de un lugar desconocido han sido estudiados por grupos que investigan rupturas espaciales. Esta idea parte de testimonios de personas que aseguran haber vivido en países que no figuran en ningún mapa actual, como si hubieran quedado atrapadas en una línea distinta de la historia. Un ejemplo que suele mencionarse es el de un joven encontrado en una carretera rural después de un accidente leve. No recordaba cómo había llegado ahí, insistía en que su ciudad de origen estaba a pocas horas de distancia y que su familia debía estar buscándolo. Cuando las autoridades verificaron la información, no hallaron coincidencias. Ninguno de los nombres que mencionaba coincidían con regiones registradas. Tampoco había registros de su identidad en bases nacionales o internacionales. El expediente hablaba de alguien con buen estado físico, sin signos de violencia y con un nivel normal de orientación espacial, salvo por la convicción absoluta de provenir de un territorio desconocido. Ese caso quedó archivado sin resolución, porque el sujeto desapareció durante una transferencia rutinaria entre instalaciones. Ese archivo, que muchos consideran demasiado detallado para ser inventado, alimenta la teoría de que existen quiebres momentáneos, donde una persona puede cruzar sin querer desde un punto de la realidad hacia otro. En medio del informe aparece un detalle que suele pasar desapercibido, pero que en estos casos pesa mucho. El joven describía su ciudad con rutas que coincidían parcialmente con carreteras reales, pero ubicadas en zonas donde la geografía hacía imposible que existieran. Esa mezcla de precisión y fallos imposibles se repite tanto que algunos investigadores ya lo ven como un patrón. Lo más desconcertante es que estos sujetos casi nunca muestran confusión, están más enfocados en volver a casa que en convencer a alguien, y ese comportamiento encaja demasiado bien con el nombre de Tauret, cuando fue retenido. Entre los registros surge también un caso policial del siglo pasado. Un hombre apareció en una estación de tren abandonada, sentado en un banco, ropa normal, un maletín y 0 heridas. Cuando lo interrogaron mencionó un país inexistente e dijo que solo despertó ahí sin entender cómo. Lo raro era la seguridad con la que describía su tierra, edificios, transporte y rutinas que sonaban reales, pero no coincidían con ningún lugar conocido. No mostraba delirios ni efectos de sustancias. Respondía todo con total claridad. El informe cerraba con una nota inquietante. Desapareció de la habitación donde lo retenían sin forzar puerta ni ventana. Este archivo terminó siendo la base para las primeras teorías sobre rupturas espaciales.
Con el tiempo apareció otra línea distinta, grupos que estudiaban prácticas antiguas diseñadas para mover el cuerpo a largas distancias mediante la respiración, concentración y secuencias físicas específicas. No buscaban trances, sino un cambio real del estado corporal. Investigadores reunieron testimonios de personas que decían haber perdido noción del entorno durante esas sesiones y despertar en lugares desconocidos. El más citado habla de un hombre que apareció a kilómetros de su casa, sin usar caminos, sin lesiones y sin recuerdos claros. Solo decía que el procedimiento falló y su cuerpo se desplazó sin aviso. Ese archivo abrió un debate más amplio. Si los fallos podían generar desplazamientos pequeños, algunos investigadores propusieron que, en condiciones excepcionales, podía ocurrir un traslado mayor. Cada una de estas piezas se ha usado para intentar entender el caso del hombre de Tauret, aunque ninguna teoría cierra el panorama, todo lo contrario. Cada registro añade un elemento que amplía el misterio sin aclararlo. Entre los documentos antiguos también existe un texto histórico que narra el hallazgo de un hombre desorientado que insistía en provenir de un territorio que no figuraba en los registros de la época. Fue descubierto en un mercado concurrido. Intentó explicar su origen con detalles precisos, pero ninguna autoridad logró identificar el lugar que describía. Según el archivo, sus respuestas eran muy coherentes y su estado físico era normal. Lo único extraño era la insistencia en un territorio que, para ese tiempo, simplemente no existía ninguna referencia conocida. Ese documento, que fue muy anterior al caso del aeropuerto, volvió a surgir cuando se buscaba entender si estos fenómenos tenían antecedentes previos y si respondían a un patrón que atravesaba siglos. También se habla de un posible encubrimiento parcial. Algunos documentos del caso terminaron archivados con fallas imposibles de justificar. Fechas movidas, firmas incompletas, reportes duplicados. Funcionarios que estuvieron en la evaluación inicial dejaron de hablar del tema, incluso años después. Y un supervisor retirado afirmó que el expediente fue enviado a una unidad que ni siquiera figura en los registros públicos. No había pruebas directas, pero la duda quedó sembrada. Lo más inquietante es la desaparición del hombre dentro de la habitación donde estaba retenido. La puerta cerrada, las ventanas intactas, las cámaras sin registrar nada fuera de lugar, ninguna señal física de salida. Ese vacío total contradice cualquier explicación convencional. Algunos creen que la escena fue alterada antes de revisar las grabaciones. Otros dicen que las cámaras fueron reemplazadas o editadas. Nada de eso se ha confirmado, pero las teorías siguen vivas, porque el expediente original no incluye los videos completos. A medida que la información del caso se volvió más difícil de rastrear, apareció una referencia externa en un archivo localizado en otra región del mundo. El documento mencionaba a un sujeto con rasgos físicos idénticos al hombre del aeropuerto, pero registrado décadas antes de un incidente sin relación aparente. El archivo describía a un individuo que no lograba explicar su origen y cuya conducta coincidía con la del sujeto actual. La similitud generó un nuevo debate sobre la posibilidad de que se tratara de la misma persona o de alguien vinculado a un fenómeno recurrente. Ese descubrimiento despertó nuevas preguntas, porque si los dos sujetos eran la misma persona, implicaba un desplazamiento temporal o un ciclo de apariciones. Si eran individuos distintos, entonces existía un patrón de caos que se repetía con características demasiado similares para ser una coincidencia. La ruptura espacial ofrece explicaciones para el movimiento inexplicable, pero no define el origen del documento auténtico. El desplazamiento involuntario describe fallos que pueden generar traslados abruptos, pero no explica la precisión del pasaporte. El encubrimiento revela huecos administrativos, pero no responde por qué el caso causó tanto silencio interno. Todas juntas construyen un escenario amplio donde los fenómenos espaciales, las fallas, rituales y los silencios oficiales se cruzan sin anularse, como si el expediente del hombre del aeropuerto fuera una pieza dentro de un conjunto mucho más grande. A partir de este punto, varios analistas han señalado que los vacíos informativos no parecen accidentales. Ciertos documentos mantienen partes intactas y otras completamente ausentes, como si hubiera una línea muy clara entre lo que puede hacerse público y lo que debe permanecer restringido. Algunos registros demuestran modificaciones que no coinciden con los procedimientos habituales. No es necesario asumir una agenda oculta para notar que ciertos elementos quedaron fuera del alcance sin motivo aparente. Esa forma de administrar la información ha generado la idea de que existe un conocimiento más amplio del fenómeno, uno que se mantiene por motivos que nunca han sido explicados y que podrían estar conectando con eventos que se observan en otros lugares del mundo sin relación directa, pero con patrones que llaman la atención de quienes analizan estas coincidencias. Y otro de los casos más recientes comentados es el cometa 3I Atlas, cuyo comportamiento ha llevado a nuevas preguntas sobre su origen y la posibilidad de que su trayectoria no sea completamente convencional, algo que exploraremos a profundidad en el video en pantalla. Nos vemos allí.